Hola, soy Ana López y esto es The Leadership Code. Hay una historia en Cuba que casi no se cuenta. La historia de una mujer que no lideró ejércitos, pero sí luchó por algo igual de importante, la dignidad de las personas. Su nombre era Hortensia Lamar. Nació a finales del siglo XIX, en una época donde las mujeres no tenían voz en decisiones importantes, pero desde muy joven entendió algo que muchas personas aún hoy están aprendiendo. Que el verdadero cambio no empieza en los sistemas, empieza en las personas. Hortensia no era una mujer de discursos vacíos, era una mujer de acción. Lideró organizaciones, impulsó movimientos y defendió algo que en su momento era casi impensable, que las mujeres merecían educación, oportunidades y un lugar justo en la sociedad. Pero lo más interesante de su historia no es solo lo que logró, es cómo lo hizo. No desde la confrontación constante, no desde el poder impuesto, sino desde la convicción de construir comunidad, de escuchar, de conectar, de elevar a otros. Hablaba de proteger a las madres, de crear mejores oportunidades para los niños, de construir una sociedad más justa desde la base. Y en un mundo que muchas veces le cerraba puertas, ella decidió abrirlas para otros. No buscaba reconocimiento, buscaba más que nada impacto, un impacto humano. Porque entendía algo que hoy sigue siendo verdad, que cuando elevas a las personas, elevas todo lo demás. Y mientras leía sobre su historia, no podía dejar de pensar en alguien que vive en ese mismo tipo de liderazgo el día de hoy. Una líder que ha dedicado su carrera a construir espacios donde las personas se sienten escuchados, valorados y apoyados. Alguien que entiende que el verdadero crecimiento real de una organización no se mide solo en números, sino en la gente que lo forma. Porque al igual que Hortensia Lamar, nuestra invitada de hoy no lidera desde la distancia, lidera desde la cercanía, desde la empatía, desde el compromiso real con las personas, y por eso hoy tengo el privilegio de conversar con Ana López. Bienvenidos a The Leadership Code. Bueno, antes de empezar la conversación de hoy, quiero dar un poco de contexto porque estamos hablando en español. Muchos suscriptores, amigos, familia, mi mamá me ha dicho, hey, mira, ¿y cuándo vas a hacer un episodio en español? Porque así no entendemos el inglés. Así que primero agradecerles a estas personas por mostrar ese interés. Así que hoy vamos a cumplir ese compromiso, esa promesa, y lo vamos a hacer de la mejor manera, con una invitada de lujo. ¿Por qué? Porque estamos frente a una líder cuyo impacto va mucho más allá de solo títulos y logros. Ana López Ordoño es directora de Recursos Humanos con más de 20 años de experiencia en su nivel profesional y alguien que verdaderamente vive lo que significa liderar poniendo a las personas en el centro día tras día. A Ana la conozco desde el 2014 y ha sido parte clave en construir una cultura de cuidado y de cercanía, liderando iniciativas que han transformado la forma en que se vive no solo el liderazgo, sino el ambiente laboral. Y aquí puedo mencionar programas de apoyo emocional como primeros auxilios psicológicos, hasta cambios profundos en cómo se desarrollan a las personas dentro de la organización. Y algo que puedo decir a nivel personal es que yo también he sido una de esas personas impactadas por su liderazgo y estoy profundamente agradecido por sus consejos, su apoyo y esa calidad humana que la define siempre. Ana cree en algo muy sencillo, pero también que es tan poderoso, que las organizaciones solo crecen cuando su gente crece.
y eso se refleja en todo lo que ella hace, en su compromiso con la inclusión, en su trabajo con las comunidades y en cómo crea espacios donde las personas se sienten vistas, valoradas y con oportunidades reales de salir adelante. Pero más allá de lo profesional, Ana también es mamá, esposa y alguien quien entiende que el liderazgo no solo se queda en la oficina, sino que se vive todos los días. Así que Ana, de verdad, qué gusto tenerte acá. Bienvenida a The Leadership Talk. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta, agradecida, honrada y feliz de poder compartir un poco esta tarde. Bueno, buenísimo. Bueno, como decía en mi introducción, yo creo que hoy el episodio en español va a ser de lujo. Gracias de verdad por tomarte el tiempo de platicar conmigo. Y para los escuchas que están sintonizando siempre el podcast, pues les agradezco también su atención y siempre su apoyo con este proyecto personal que tengo. Así que, bueno, vamos a comenzar. Así que, Ana, quizás antes que nada, yo sé que al día de hoy, pues tú tenés ya una trayectoria bastante marcada. Sé que hay mucho más que se viene, ¿verdad? Pero creo que ahorita es una muy buena oportunidad para hacer una pausa y si yo te dijera, si pudieras cerrar los ojos por un momento y viajar cuando tú eras una niña chiquita de, digamos, unos 8 años, ¿cómo era tu ambiente en tu hogar? ¿Verdad? Cómo era tu casa? ¿Qué música sonaba? ¿Cuál era tu día a día como niña? Bueno, mi casa siempre fue súper iluminada, colorida. A mi mamá le gustaban mucho los cuadros. Las paredes siempre tenían pinturas hermosas y coloridas. Había Ujú. música, la música cubana, alegre. Quizás siempre había mucho ruido. Vengo de una familia de origen cubano, entonces se Ok. hablaba siempre fuerte o con énfasis, muchas risas, muchas carcajadas, sí, mucha música, olor a comida rica. Y bueno, siempre había movimiento, actividad, alegría, ruido, mucho ruido. Ok. Mucho baile con salsa cubana, me imagino. Había baile con salsa cubana, sin duda, un poquito de todo eso. Qué rico, qué rico. Bueno, y ahondando un poco más en tu infancia, ya sé que creo que todo lo que nos rodea son pedacitos de nuestra vida que nos van formando a cómo somos el día de hoy. Hay un dicho que me gusta que dicen, uno se vuelve esclavo de sus experiencias, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves hacia atrás en tu infancia, ¿hay algún momento que tú puedas decir, esta experiencia ha sido algo que me ha marcado a quien forma la persona que soy hoy en día? Sí, más que un momento, una experiencia, creo que las condiciones de mi niñez en general, fui una niña que tuvo un gran apego a su mamá. Soy la menor de 4 hijos, mis hermanos me llevan más de 15 años, fui la chiquita, eh, pero creo que esta condición hizo que viviera una infancia no tradicional, siempre rodeada de adultos, pero al mismo tiempo súper cuidada y amada, pero gocé de una niñez distinta, rodeada de 6 sobrinos que eran como mis hermanitos, justamente por sus edades, muy cercanos a la mía, con los Ujú, que disfruté, gocé, crecí, al mismo tiempo me sentía cuidadora y responsable de ellos, pero ujú, fue como un tanto atípico, ¿verdad? No tenía a mis hermanos cerca porque ellos ya tenían muchos años de ventaja o más adelantados y fungían más como mentores, como cuidadores. Y creo que algo que también en esas mismas condiciones que forjó mi forma de ser y mi perfil de hoy en día es que crecí sin mi papá, porque él murió cuando yo tenía 9 años, pero ujú, tuve la bendición de tener una figura bien cercana a la paterna, gracias a la pareja de mi mamá. Él estuvo siempre en mi vida y ujú. en realidad con él pude confirmar que el verdadero amor y los lazos familiares van más allá de la sangre y del ADN. Así que quizá un poquito eso de mi historia. Soy la chiquita, pero creo que en ese sentido siempre estuve rodeada de amor y eso es un poco de mi contexto. Wow. Chica, tú estabas hablando y yo estaba pensando también como en situaciones familiares, ¿verdad? Que tal vez uno pasa y siento que
también ese tipo de situaciones, y bueno, antes que nada lo siento, ¿verdad? Por tu papá, sé que estabas chiquita, fue hace mucho tiempo, pero quieras o no, uno va creciendo con, no sé si con ese vacío, incógnita de cómo pudo haber sido, ¿verdad? Esa relación, pero también qué conmovedor es de que también la pareja de tu mamá pues pudo suplir ese rol, ¿verdad? Y ayudarte en tu crecimiento, a tu formación como mujer que sos hoy en día. Así que, bueno, qué bueno que eso haya pasado así, ¿verdad? Sí, Eh, sí, súper importante. Quizás hablando de eso, ¿tú sentís que alguien, bueno, así como tú mencionabas, ¿verdad? Que tu padrastro pues formó parte importante en tu vida, ya sea fuera él o alguien más, tu mamá o algún familiar que también sin saberlo te haya enseñado algo de mucho valor que hoy practicas hoy en día, como, ya sea como madre, como profesional, como persona? Sí, sí, sí. Ay, sin duda, mi abuelita, mi cookie, como le decía, fue clave para poder moldear el concepto de la maternidad y de la espiritualidad que hoy tengo. Lejos de una religión, ella me enseñó sobre la fe, a procurar el bien de los demás y estar siempre pendientes, pendiente de ellos, de los míos, digamos. También tuve una gran bendición al tener una nanita que hasta el día de hoy está cerca de mí, que jugó un papel fundamental como una segunda mamá a lo largo de mi niñez. De hecho, Ujú. está todavía cerca a mí, cerca de mis hijos, cerca de la familia. Y Wow. ella nuevamente volvió a confirmarme que la familia no depende de un nexo de sangre o de ADN, Sí, que el amor y que el cariño y la lealtad también se puede representar de distintas formas. sí, no, muy, muy poderoso eso y estoy 100% de acuerdo con eso que acabas de decir. Si tú pudieras regresar a esa niña, ¿verdad? Digamos que está sentada ahí con tu cookie, como tú le llamas, tu yo más joven, ¿hay algún consejo que tú le darías a esa niña, Ana López, de, no sé, de unos 15 años, 10 años? ¿Qué le dirías? Uy, bueno, mira, creo que le diría, se vienen días interesantes. Agárrate, que esto no va a estar, pero vas a salir bien librada. Y es que quizá entre los 15, 20 años, por ahí, tal vez hubo momentos difíciles en la vida familiar. De pronto hubo momentos, sucesos, hábitos, adicciones que desestabilizaron muchísimo la dinámica de familia. Y Ujú, esto me hizo asumir un rol de cuidadora que probablemente me hizo crecer más rápido de lo que yo hubiese querido. Pero volviendo a ese consejo, yo le diría a esa Ana de una forma bien optimista que a partir de esa experiencia, justamente esa capacidad de cuidar, de sostener, se iba a convertir en su mejor regalo y su mejor fortaleza. ujú. ¿Y cómo fue esa transición contigo, Ana, o sea, ya no soy una niña, sino que hoy tengo que asumir un rol diferente? ¿Para ti fue algo difícil como entrar en ese rol o quizás por pura necesidad, ¿verdad? Tú te sentiste como ya lista para asumirlo? ¿Cómo fue esa etapa para ti? Sí, se da de manera natural y espontánea. Creo que son circunstancias donde uno no se lo piensa y quizá Sí. por la misma sobrevivencia que uno tiene que enfrentar es que se da. Sí fue difícil, sí, sin duda, enfrentar momentos y formas de ver la vida distintas a las que normalmente una joven de 15, 16 años normalmente Ujú, viviría y enfrentaría, pero si miro hacia atrás estoy segura que eso fue parte de lo que me hace hoy la persona pues sólida, quizá madura y positiva y con una gran experiencia o aprendizajes más que todo. ujú. Y eso me acuerda algo o sea, que tú y yo hemos tenido pláticas en el pasado y algo que se me viene a la mente ahorita es esto de la resiliencia, que creo que en tu caso es algo que, bueno, desde esta etapa lo has venido demostrando, ¿verdad? Y yo creo que toda tu trayectoria
por lo que yo conozco, ¿verdad? Refleja mucho ese esfuerzo, esa resiliencia que has mostrado durante todos estos años, donde eso conlleva pues decisiones difíciles. Y algo que quería preguntarte es cuál ha sido quizás uno de esos momentos en donde tuviste que elegir entre un trabajo cómodo, una vida cómoda, a hacer quizás ese esfuerzo de superación y quizás elegir un camino diferente en cuanto a liderazgo, ¿verdad? Y asumir roles diferentes como el de hoy. Pues creo que todos los días hay decisiones importantes y esas decisiones radican muchísimo en justamente hacer lo correcto. Ujú. Tengo una responsabilidad profesional importante con un rol de dirección y casi 7.000 colaboradores bajo mis alas, como digo yo, son mis pollos, eh, donde sé que cualquier decisión impacta y Ujú. debe ser bien pensada, pero creo que lo más importante es el nivel de conciencia que tengo ante una situación del impacto de mis decisiones, en positivo, en negativo, qué representa, qué consecuencias trae esto. Y creo que hacer lo correcto siempre a partir de la ética personal, de mis valores, que por cierto son 101% coincidentes con los de la empresa con la que trabajo, hace más fácil todo, ¿verdad? Sí. Retos hay todos los días, pero creo que no se da un reto o de pronto no veo un obstáculo en pensar, tengo que hacer esto, lo hago, no lo hago, porque creo que la respuesta siempre está a partir de hacer lo correcto y siempre eso va a valer la pena. Y eso yo creo que cuando hablo con líderes que tal vez están empezando o todavía no se animan a hacer ese salto, creo que existe un miedo a la hora de tomar ya esas decisiones difíciles. Hay algo que quería preguntarte, es, ¿ha habido algún momento que nos puedas compartir en donde tal vez la decisión que estabas tomando te dejó dudas, te dudaste de ti misma, de ahí, y cuál fue ese factor que te hizo seguir adelante con esa decisión? Quizá me remonto a cuando di el salto y entré a esta industria en la que hoy trabajo, de la cual no tenía conocimiento y sobre la que pues todo era novedad. No dudé tanto de mis capacidades, sino más bien de si estaba en el lugar correcto. Después de trabajar casi 7 años en el campo de recursos humanos, pero en empresas multinacionales robustas, pero bien corporativas y formales, dar este salto con procesos, formas de trabajo y ritmos diferentes, quizá me hizo cuestionar muchísimo si era algo en lo que yo me iba a sentir cómoda. Ujú. El arranque de verdad fue duro, tengo que confesarlo, porque sí sentía que mi estilo y mi personalidad no encajaban. ¿Por qué sentías eso? Procesos, quizá por ese mismo trayecto y experiencias corporativas, muchas más, estructuras mucho más rígidas, mi forma Ujú. de ser de aquel momento Sí. probablemente más rígida, más orientado al compliance, al cumplimiento de políticas, de procedimientos, así me había formado también, entonces venir a una industria y a un ritmo completamente diferente, lleno de flexibilidad, de amoldamiento a las necesidades propias del negocio, me hizo de pronto sucumbir un poquito y preguntarme justamente, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Quiero estar acá? Pero conforme fue pasando el tiempo y fui conociendo personas excepcionales dentro de la organización y fui entendiendo que también esta podía ser una gran escuela para mí en mi ámbito personal, no solo profesional, sino que también esas sacudidas me podían llevar a volverme más flexible, me podían llevar a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, quizá vi el vaso más lleno que vacío y me percaté de esas oportunidades. Empecé a moldearme, empecé a aprender, creo yo, y pues han pasado casi 12 años y creo que no han sido en balde. Sí, no, bueno, la verdad que no. Y como te decía al principio, sos alguien a quien yo en lo personal pues admiro mucho por esa trayectoria que tenés, pero también porque se nota pues el impacto que dejas en las personas. Sé que no soy el único que opina eso, pero sí es muy admirable esa trayectoria que has tenido. Yo creo que
al hablarlo así, ¿vea? Yo creo que muchos han de ver quizás ese resultado final, pues sí, ella es directora de recursos humanos y qué chivo, pero muchas veces no vemos el proceso, ¿vea? Como decimos, el behind the scenes. Entonces, ¿qué parte de tu camino sientes que la gente no ve o no termina de comprender sobre tu trayectoria, Ana? Yo creo que más que la trayectoria, y que han sido por lo menos lo más reciente, 12 años, creo que tal vez más lo relacionaría con el rol, porque cuando trabajas en recursos humanos, se entiende y es en gran medida lo correcto y es parte de la función. Se espera que seamos esos agentes de luz, que promuevan solución, que traigan empatía, calma, análisis pausado, ecuanimidad, orden. Lo que muchos no ven es que ese rol es ejecutado por personas que también se enfrentan emociones todos los días. Miedo, incertidumbre, frustración, preocupación. Hay emociones de por medio, incluido el enojo. Entonces, ahí es donde viene el reto, tal vez, de poder hacer ese balance, ese equilibrio. Definitivamente esto es parte del paquete de nuestra profesión, pero quizás es la parte que no se ve. Quizá porque a veces lo logramos cubrir, enmascarar y porque viene implícito en la función esa habilidad de poder de pronto matizar todo lo que hay detrás, pero creo que es parte de el paquete, pues, Sí. innegablemente. Sí, y eso, cabal, yo creo que tratar con personas es creo que una de las habilidades más difíciles que uno como líder puede tener. Y tú hablas mucho, ¿verdad?, de poner a las personas primero, pero en la práctica es difícil, ¿verdad? Y algo que te quería preguntar sobre eso, sobre las personas primero, ¿qué significa realmente tomar decisiones poniendo a esa persona en el centro? Porque hay muchos factores a la hora de tomar ciertas decisiones en nuestro ámbito, pero para ti, a título personal, ¿qué significa poner a esa persona en el centro de prioridades? Creo que significa tener respeto por esa persona, por el simple hecho de ser un ser humano, por su integridad, porque lo merece. Creo que en segundo lugar, no podemos olvidar que como persona también vive emociones y piensa, y que no es un número. Y Ujú. creo que en tercer orden, escuchar y tomar en cuenta esas emociones e ideas que tiene por el simple hecho de ser un humano, te determina que no tomas una decisión a la ligera simplemente porque el negocio lo requiere, o porque hay que hacerlo, o porque hay que tomar una decisión rápida. Radica en entender que también las personas son el principal motor de un negocio. Y si se sienten valoradas y si se sienten como parte de la solución, que su opinión es tomada en cuenta, vas a lograr muchos mejores resultados o resultados sostenibles, genuinos y de impacto, a diferencia de si no los tomases en cuenta y si no los pusieses como el centro de todo. Pero vaya, yo creo que aquí es para, digamos, las personas que están interesadas en un rubro de recursos humanos y ese es el camino que quieren seguir. Algo que a mí de verdad me sorprende mucho es que a pesar de todo lo que eso conlleva, tú siempre mantienes esa cercanía con las personas. Entonces, creo que de todo lo que acabas de decir, a pesar de todas las responsabilidades que tú tenés, ¿cómo logras que esa cercanía con las personas también se mantenga? Porque siento que no es fácil, ¿verdad?, de que alguien se sienta bien en una empresa, ¿verdad? Creo que con Debbie lo platicaba en el podcast anterior, que no es lo mismo decirle algo a alguien a cómo hacerlo sentir. Y eso yo creo que es algo que tú lo has hecho bastante bien en cuanto a mostrar esa cercanía genuina. Entonces mi pregunta es, ¿cómo logras hacer eso a pesar de todo lo que pasa en el día a día? Bueno, quizá te diría procurar estar ahí. Para mí implica recordar fechas importantes, sucesos
temas que están impactando la vida de las personas que me rodean, reconocer pequeños logros. Y eso quizá viene como parte de mi naturaleza, pues, pero no te miento que en medio de la rutina muchas veces dejo de hacer algo o se me olvida algo, entonces me sirve muchísimo el calendario y las alarmas para recordar un cumpleaños, para recordar preguntarle a alguien cómo siguió su mamá, cómo va su hijo en su proceso de graduación, ese tipo de cosas que al final son intencionales. Sí, pero porque también vienen de un interés genuino de saber cómo está esa persona, no solo porque es un profesional que cumple una función, sino que, insisto, es primero que todo un ser humano. Sí. ¿Y has visto tú ese impacto en otras personas, Ana? Sé que quizás esté un poco como egoísta la pregunta, pero no sé si has visto como esa genuinidad que tú tenés tiene un fruto más allá en las personas. No, no sé si lo has podido lograr ver sobre esa cercanía que tú tienes con ellos. Creo que sí, y tiene que ver o se proyecta en ver ese tipo de hábitos replicados también. Y creo que ese es el efecto dominó, el efecto de cascada que los líderes deberíamos buscar siempre o procurar, ¿verdad? Que lo positivo, por chiquito que sea, otros lo apliquen. He tenido personas cercanas que me dicen, tú me hiciste esta observación o vi en ti esto, me diste este consejo, por chiquito que sea, lo implementé y pues de pronto ha tenido ese efecto positivo. He visto personas alrededor mío que han crecido, se han desarrollado, se han movido a otros roles de más responsabilidad y en algún momento me han dado tal vez el agradecimiento, insisto, por chiquito que sea y desde la humildad, pero creo que sí, de alguna forma, innegablemente dejamos huella. Todos los profesionales que de alguna forma tenemos la intención de contribuir al crecimiento y desarrollo de los demás, siempre dejamos ese efecto. Sí. Me pone a pensar también en la otra cara de la moneda un poco esto, porque yo creo que cuando hablamos y decimos que esto no es fácil, ¿verdad? Yo lo he platicado contigo de que no es fácil hacerse cargo de personas que uno no conoce o que pues sí, uno no sabe cómo va a resultar esa relación tanto profesional, personal. Y a veces puede pasar de que ya sea, creo yo y creería que así es, de manera no intencional uno puede romper tal vez ese lazo, esa relación, ya sea de confianza dentro de un equipo. No sé si a ti a título personal te ha tocado como ir cuesta arriba sobre una situación similar en donde tal vez el ambiente era adverso, la gente no confiaba mucho tal vez en ti. Y si es el caso, ¿cómo hacías para nutrir esa confianza y recuperar quizás esa ilusión que tal vez el equipo en algún momento la había perdido y tú ayudaste a que ese equipo fuera mejor de lo que era antes? Quizá más que una situación en específico, me puedo remontar a mis inicios en el rol, donde evidentemente no existía esa confianza en mis capacidades, en mis competencias, por la falta de conocimiento que te mencionaba de la industria, la historia misma personal y profesional, pues todavía no era del conocimiento de quienes me rodeaban. Y creo que el tiempo mismo me fue dando la razón o ayudando a posicionar mis argumentos, pero a partir de la coherencia, de que lo que yo promulgo lo cumplo, de que tengo un interés genuino, que si doy mi palabra la cumplo, que se ve evidentemente honestidad, consistencia, humildad, creo yo también, que ha sido un componente importante para saber reconocer no sé y hacer las preguntas necesarias para poder saber. Entender que no siempre voy a saber todo y que estoy en un proceso constante de aprendizaje, pero también mostrar ese interés de ser un referente de información, un referente de soluciones para aquellos que estén buscando información y soluciones también. Quizá eso en un inicio, pero podría decirte que todos los días soy, soy fuente de confianza o desconfianza, dependiendo de lo que haga, ¿verdad? Así Sí, es que no me puedo dormir y decir, ah, sí, la gente confía en mí, porque algo que haga o deje de hacer puede llevar a que una persona pierda esa confianza o por el otro lado a ganar esa confianza.
Sí. Es una cuestión de no acabar y de no dormirnos, asumiendo que esto es constante. Sí, y eso yo creo que ha tenido una influencia en la organización de tus inicios. Recuerdo que traías ideas bien diferentes a lo que hacíamos, proyectos que has implementado. Y yo creo que uno de ellos que ha sido bien emblemático es la parte de inclusión y equidad, que yo pequé de eso, yo desconocía del tema, ¿verdad? Y tal vez sin querer hice algún comentario que tal vez hirió a alguien, y yo creo que cuando nos certificamos, vea, como una empresa con inclusión y equidad, a mí a lo personal me abrió muchos los ojos de qué tanto estaba como bien aparte del tema y de mi desconocimiento. Entonces, pero sí es algo que sí lo veo en ti, que tenés esa fuerte convicción sobre lo que es la inclusión y la equidad. Lastimosamente, todavía en el país, Ana, hay muchas empresas, hay muchas organizaciones que aún no creen en esto, o lo ven de una manera bien diferente, pero a título personal, ¿de dónde nace esa convicción tuya y por qué es tan importante para ti tener esta parte de inclusión y equidad en el trabajo? Pues yo creo que la inclusión no es un programa o algo que traiga un beneficio solamente, sino que es al final la base de una cultura sana. Creo firmemente que cuando alguien trae su autenticidad al trabajo, por ejemplo, rinde más, se compromete más y contribuye a su mejor versión. Por tanto, pudiese llegar a ser más productivo y simplemente más feliz. Sí, Realmente creo que tengo un rol, no solamente en el tema de inclusión y equidad, en todo, pero en este tema puntualmente, quizá se vuelve un poco más retador eliminar barreras y no crear espacios y condiciones separadas. Se trata de que todos nos sintamos parte de, y ahí es donde justamente las acciones a favor de la inclusión toman forma. Yo creo que hay que entender también, si lo vemos desde una perspectiva estratégica y de negocio, que la inclusión es rentable, pero también es completamente relacionada a la ética y hacer lo correcto. sí, Curiosamente, cuando elegís una, automáticamente vas a ganar las tres: rentabilidad, ética y hacer lo correcto, y esto consecuentemente te va a traer mejor posicionamiento como una marca empleadora, mejor posicionamiento pues en la mente de las personas que trabajan en la compañía, mejor posicionamiento de líder, etcétera. Entonces, creo que lo veo como un elemento importante para generar y mantener una cultura sobresaliente, y personalmente, por el simple hecho de que estamos hablando de personas, creo que todos merecemos ser parte de la mesa y tomar decisiones de igual manera. sí, yo creo que hay que saberlo hacer también, ¿verdad? Porque yo creo que es un tema que, cabal, como tú decís, está bien marcado en nuestra cultura, pero también todavía siento yo que hay quizás en otros ámbitos, ¿verdad? Que eso no está tan marcado, pero no sé, desde tu perspectiva, sé que tú interactúas también con otras organizaciones, otras empresas, en donde tal vez hay líderes que todavía no entienden bien el tema o cómo desarrollarlo. ¿Qué sentís tú que quizás hace falta para que otras personas también tengan ese nivel como de enfoque para practicar la inclusión y equidad, pero de una manera correcta, ¿verdad? Como con intención, como tú decís, ¿verdad? Y con genuinidad? Fíjate que yo creo que en ese tema toca entrar un poquito en esa zona incómoda, salirse de la zona de confort, principalmente para los altos ejecutivos, para los líderes, independientemente de su rol, pero porque tienen una posición de influencia. Son los primeros que tienen que empezar a cuestionar procesos, el lenguaje, la forma de interacción, las normas establecidas, tanto escritas como no escritas, y que eso se traduzca en un liderazgo visible activo a favor de esa inclusión y de la equidad. No, no basta solamente con tener un comité que registra acuerdos y que lo hace por cumplir puntos de agenda para verse bonito, para verse en línea con las tendencias, sino se trata de liderar con el ejemplo. Creo que eso falta.
a grandes rasgos, y no hablo solamente por el país, por otras industrias en general. Creo que es un proceso que requiere acciones constantes, nada sobresaliente. Es el simple hecho de asegurar que todas las decisiones políticas, procedimientos siempre tomen en cuenta la diversidad y que la inclusión y equidad sea una parte natural e innata del pensamiento de las personas que lideran las organizaciones, porque esto consecuentemente se va a bajar a todos los niveles y va a ser parte de la compañía de manera orgánica. Sí, y eso yo lo he vivido y sí es algo que es sumamente importante y creo que cuando tenemos actividades nosotros tenemos que ser los primeros, ¿verdad? En apoyar estas iniciativas, pero no solo porque tú lo decís o porque, ¿verdad? El alto liderazgo lo dice, sino que de verdad tener un entendimiento bien completo, ¿verdad? De qué es lo que significa eso. Y eso creo que tanto a mí y mi equipo, pues es algo que todos aceptamos que nos ha costado, pero que sí le vemos el fruto, ¿verdad? Y no solo hablo de la comunidad, sino que también en tener diferente tipo de personalidades en una mesa de reunión, tener diferentes tipos de experiencias, abrazar de verdad esas diferencias que tenemos dentro de un equipo, porque es lo que al final del día nos hace fuertes. ¿Verdad? Y eso es algo que sí, pues te agradezco, ¿verdad? Por llevar esa iniciativa y por ayudarnos a liderar también ese tipo de pensamiento y llevar esta cultura así de fuerte como la tenemos acá. Voy a cambiar un poco de tema, Ana, también por tiempo, porque hay tanto de qué hablar, pero me quiero centrar ahora en tu rol como madre y cómo balanceas esa parte de ser mamá con líder. ¿Verdad? Entonces, más allá de tu rol profesional, que bueno, sos mamá de dos bellos hijos, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver el liderazgo después de que te convertiste en madre? Bueno, entendiendo que el liderazgo no solo aplica en el trabajo, Sí, sí. creo que he logrado entender que el trabajo más importante ocurre fuera de la empresa. Creo que la influencia, ese liderazgo y el ejemplo que ejerzo sobre mis hijos es mi principal misión. Sin duda, creo que eso ha sido parte de un proceso de maduración. No lo viví de primera mano al inicio de la maternidad con mi hijo mayor. Quizás se ha podido consolidar y volver una realidad que me ha llevado a cambiar hábitos, a ver las cosas que de verdad son urgentes, a prestarle atención a actividades, a momentos importantes, gracias a que entiendo que mi principal rol de liderazgo lo ejerzo en casa, con ellos. Sí. Y han habido momentos en donde te has sentido que sobrepasa tus límites, que ya no aguantas. ¿Cómo afrontas esas situaciones? Porque pues sí, yo sé que tener hijos es un desafío monumental. Entonces, no sé si en algún momento te has enfrentado a esos momentos, ¿qué has hecho para sobrellevarlo? Sí, en un mundo con rutinas laborales y familiares aceleradas, sí, colapso y me enredo 2 o 3 veces a la semana, quizás. No, en realidad sí, como humana me pasa que hay momentos de quiebre donde no sabes cuál de las pelotitas se va a caer al piso, y porque innegablemente algo no vas a lograr sostener todo en el aire o no vas a hacer todo en las condiciones que quisieras. Sin embargo, tengo personas en mi alrededor que son claves, amigos en el trabajo, mi esposo, mi suegra, otras personas importantes que son clave y que son parte de ese networking que me favorece para poder mover todas las piezas, para ir a traer a mi hijo, para poder cubrirme en una reunión importante, pero quizá no vital, que me permita participar de una reunión del colegio, organizar de una mejor manera mi día, mi rutina, la semana, procurando estar en lo que de verdad es importante. Pero pasa, sí pasa, y es frecuente porque nuevamente soy humana y de pronto las responsabilidades, los horarios, las rutinas
coinciden y se vuelve complejo. Sí. Bueno, y, como dicen, ¿verdad? Detrás de cada mujer hay un gran hombre. Claro, saludos, saludos ahí a tu esposo, ¿verdad? Qué bueno que él también te apoya, familiares, amigos. Yo creo que hay dichos, ¿verdad? Que los seres humanos, pues, los forma la comunidad y yo creo que dentro de nuestras familias, pues, existe esa comunidad que nos va formando, pero también es una gran bendición tener esas personas en nuestras vidas que nos van ayudando a sobrellevar este tipo de situaciones, ¿verdad? Así que me alegra. Sin duda. Eh, si yo le preguntara a tus hijos que piensen en ti en el futuro, ¿qué te gustaría que ellos recuerden de ti como la mamá que fuiste? Ay, qué bonita pregunta, pero qué difícil al mismo tiempo. Se me vienen a la mente, ay, algunas características, como que su mamá era divertida, pero a la vez vulnerable, humana y que estaba presente. Quizá no 24/7, pero que sí estaba presente en los momentos vitales para ellos. Qué bonito. Creo que también, yo creo que todo hijo ve esto en sus mamás, ve esa resiliencia, cómo nos van dando ese ejemplo, ¿verdad? Y algo pues que yo también admiro mucho a mi mamá es eso, ¿verdad? Y tu historia habla mucho de eso y quería preguntarte, sé que esto quizás va un poco de lo que estábamos hablando anteriormente, pero en algún momento, perdón, ¿hubo algún momento difícil que hoy agradeces porque te hizo más fuerte? Uy. Quizá el proceso de pérdida o antes de eso, de enfermedad de mi mamá, ha sido una de las experiencias, si no la más difícil que me ha tocado enfrentar. Pero a lo largo de eso pude capitalizar y aprender sobre la famosa palabra de resiliencia, de Ujú, reinvención, de entender, de agradecer lo que tuve, lo que me enseñó ese legado y reinventarme implicaba generar una nueva versión de mí que también me llevaba a fortalecer mi rol de mamá, ujú, a ser probablemente a partir de lo que viví, una persona que podía compartir su historia, podía compartir la experiencia misma de un proceso de duelo, la experiencia de esas pérdidas, porque hoy por hoy es un tema que me gusta, me apasiona, porque me he educado al respecto y quizá sin querer queriendo se volvió, si bien algo doloroso, también algo que ha sido positivo a ujú. nivel personal. ¿Y sentís que eso es algo que, quiero ver cómo planteo esa pregunta, pero hubo algo que tuvo que obviamente cambiar, ¿verdad? De la Ana de antes a la Ana después, con la pérdida de tu mamá, pero no sé si había una creencia específica en ti que tú dijiste, tengo que cambiar mi chip, ¿verdad? De cómo estoy viendo las cosas para poder crecer, para poder seguir adelante. ¿Cuál fue ese punto exacto que le dio como esa vuelta a Ana López de hoy en día? Pues quizá una pérdida como esta trajo también la reafirmación de la necesidad de soltar. Soltar y no querer controlar las circunstancias, la situación, controlar a veces a las personas mismas. Fue parte de un proceso de pérdida, de duelo mismo que trae sus respectivas etapas, pero al final fue entender, no hay nada seguro, no hay nada garantizado y la gran mayoría de las condiciones y situaciones no dependen de mí. Entonces creo que eso fue parte de lo que la situación acarreó y lo pude aplicar a distintos momentos, sucesos, a la dinámica familiar, a la interacción con mis hijos, incluso en el trabajo. Ujú. Y Ana, ¿qué le dirías a personas que tal vez están pasando por algo similar, que dudan de su capacidad, ¿verdad? Yo en lo personal me he sentido estancado. Recientemente, pues, tuve una plática también con alguien donde me decía eso, que ya no se encuentran como motivados, se sienten estancados en lo que están haciendo y no ven como por dónde crecer. ¿Qué les dirías tú a ellos? Les diría que en realidad el diálogo interno que tenemos
yo creo que determina en gran medida lo que crees de ti mismo, lo que sentís sobre ti mismo y definitivamente se proyecta también en lo que los demás creen y piensan sobre ti. Entonces es súper importante poder modular ese mensaje que te estás dando a ti mismo, porque va a tener un eco. Ok. Creo que Ujú. las capacidades se van construyendo. Nadie nace entendido, nadie nace sabedor de las cosas, de una habilidad. Y estas habilidades o capacidades se van fortaleciendo con pequeñas acciones, con hábitos, con constancia. Para ello es importante saber dónde estás parado, qué tenés, qué te falta. Y para eso el feedback es súper importante, tener conversaciones genuinas, muchas veces incómodas, que te permitan saber qué piensan los demás de ti, cómo te ves. Sí. Esto te lleva también a poder tener la humildad para pedir ayuda, para decir no sé hacerlo, cómo se hace. Para hacerlo, equivocarte, incorporar los aprendizajes y pues nuevamente ser consistente con estas acciones y volver a empezar, porque nunca vas a ser capaz de hacer todo y siempre vas a estar en continuo aprendizaje. Sí, y eso, bueno, para los que están escuchando, pues, y tal vez están pasando por un momento difícil, ¿ya? Es importante, o sea, reconocer que uno está en esa etapa, pero ponerle un punto final y a partir de ahí ver hacia adelante y continuar, ¿ya? Acabar como tú decís. Ya pasándonos a otra parte de las preguntas que tenía, Ana, es sobre tu equipo, ¿ya? Si en unos años, cuando tal vez tú tal vez ya no estés con ellos o ellos se mueven a otro lado, ¿qué te gustaría que ellos dijeran de ti? ¿O cómo los hiciste sentir? Qué bonita pregunta. A mí me gustaría que sintieran que al coincidir conmigo en este camino crecieron, que sanaron un poco y que aprendieron que el liderazgo puede ser humano. También que entiendan y ojalá que lo implementen también ellos en su rol de líderes, que el ser vulnerable no es una debilidad, sino una fortaleza. Ujú. Amén a eso. Creo mucho en eso, que nosotros como líderes también tenemos que mostrar esa vulnerabilidad porque somos humanos y yo creo que la gente se identifica de una manera más inmediata y cercana con eso, ¿verdad? Así que bueno, tengo una ronda rápida, Ana, de algunas preguntitas que tengo por acá. Así que voy a empezar con la primera. ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste? Ay, yo me acuerdo, hace poco estaba pensando en eso, fue de un salsero que se puso súper de moda que se llama Jerry Rivera, que cantaba Cara de Niño. Ah, ok. ¿Y eso fue aquí en El Salvador o en otro Aquí en país? El Salvador, Sí. en la que antes era la Feria Internacional. Ah, ok, ok. Jerry Rivera, sí, muy buena música. ¿Qué es lo que más pedís en Pedido Ya o Uber Eats? O no sé, de estas No solo aplicaciones. por mí, no solo por mí, sino también por mi hijo, alitas o pizza, ¿No? ¿Alitas o pizza? Ok, sí. Una palabra que defina el liderazgo para ti. presencia. Ok. Un libro o podcast que recomendarías a otros. From Good to Great de Jim Collins, un libro. Ok. Una cosa que todos no entienden de HR. Quizá que entienden o nos perciben como la policía, pero pensaría que más bien somos como jardineros, si lo vemos como una analogía de profesión o de una labor, porque creo que más bien cultivamos, cuidamos, regamos, alimentamos al talento y somos partícipes de cosechar éxitos, logros, desarrollo, crecimiento, si lo decimos de una manera bonita, romántica. ¿Qué último mensaje le darías a jóvenes que aspiran a ser líderes en cualquier rubro? Ay. Bueno, creo que escuchen más, que hablen menos, que sean vulnerables, que se acompañen de lo grande, de lo buenos y que piensen en un legado, no en poder, porque eso a la larga trae muchísimos mejores resultados a nivel personal y profesional y que tiene mayor impacto en los demás. Sí, y hablando de legados,
para hacerle honor a tu mamá, ¿qué legado sentís que dejó tu mamá en ti, Ana? Ser genuina al 1001%. Creo que fue eso, lo vi, lo aprendí, lo respiré y es hoy quizá mi sello. Okay. Y la última pregunta, Ana, después de todo lo que has vivido como profesional, como mujer, como mamá, si tuvieras que resumir tu forma de liderar en una sola frase, ¿cuál sería tu código de liderazgo? Estar presente y ser genuina. Okay. Creo que en eso, tan simple y sencillo, creo que engloba un montón de cosas, pero tal vez ese, que pudiese ser el sello que me represente. Ok. Bueno, Ana, de verdad ha sido un gusto, como siempre. Creo que hemos aprendido aún más cosas, ¿verdad? De lo que tú tienes que ofrecer, de lo que tú sos como persona, como líder. Y a mí en lo personal, pues me encanta tener esos episodios porque de verdad me siento que aprendo aún más de cosas que aún no sé o que todavía quizás me falta por descubrir. Y espero que de la misma manera, pues los que nos están escuchando también lo vean así y que de alguna manera, pues vean esas experiencias como lecciones de vida, pero también como ejemplos que podemos seguir, ¿verdad? De personas que genuinamente muestran su liderazgo día a día, que tienen ese impacto en la vida de muchas personas. Y que nada, pues gracias a todos por estar escuchando, gracias a ti, Ana, también por tu tiempo, por compartir tus experiencias, tu visión de liderazgo, y espero pues verte, ojalá que tal vez en otro episodio de ahí nos sigas compartiendo más de tu experiencia. Así que muchísimas gracias, Ana, por estar en The Leadership Code. Gracias a ti, José. Reconozco, agradezco y te aplaudo el poder suscitar estos espacios para hablar desde el corazón, para poder compartir y que ojalá historias o testimonios y experiencias como las nuestras puedan sumar para otros. Gracias por la oportunidad y que se vengan muchísimos más Leadership Code y bonitas experiencias como esta. Y antes de irnos, si este episodio te dejó algo, una idea, una reflexión o simplemente te hizo pensar diferente sobre el liderazgo, te quiero pedir un pequeño favor. Síguenos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, donde sea que ustedes escuchen The Leadership Code. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traer más invitados que puedan aportar valor real. También me encantaría leerte, deja un comentario, compartir este episodio con alguien que lo necesite o mándanos tus preguntas. Este podcast no es solo mío, es una comunidad que estamos construyendo juntos. Hoy somos más de 400 reproducciones y creciendo, pero esto apenas empieza. Así que si te gustó, regálame un like, compartilo y ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo episodio. Thank you for listening to the Leadership Code podcast. Executive producer, Jose Navarro.